Me alegra mucho tener la oportunidad de orar con ustedes y de levantarnos en estas horas de la mañana tempranas para buscar a nuestro Padre Celestial. Eh, Agradezco mucho por las oraciones, he estado atento también a las peticiones que ustedes tienen. Noto que muchos de ustedes tienen sus hijos, tienen sus adolescentes, algunos de ustedes ya tienen nietos. Y espero que estos temas que hemos tenido durante esta semana hayan sido relevantes y estén siendo aplicados en cada una de sus vidas. El lunes tuvimos un tema sobre el acoso escolar en general, la intimidación escolar. Cuán importante es incrementar la comunicación en la familia en cuanto a estos temas. El martes estuvimos hablando de la presión de grupo y un poco sobre la depresión y cómo esto afecta a las familias hoy en día. También tuvimos la oportunidad de hablar el día de ayer sobre la salud mental y la exposición a los videojuegos y la violencia. Y hoy vamos a tener la oportunidad de hablar sobre el uso de las redes sociales, social media, y el uso de la tecnología. Eh, Así es que quiero invitarles para que estos temas ustedes puedan tomar sus notas, puedan valorarlos y de la misma manera creo y entiendo que estos temas están siendo grabados. De esa manera quedan, me imagino que quedan eh, habilitados para que cada uno de ustedes los pueda ver después o puedan compartirlos con otras personas o las personas que los están grabando puedan compartirlos con el grupo en general. Los invito para que ustedes repasen. Realmente en 25 minutos no podemos cubrir toda la esencia de un tema como este, pero queremos dar algunos pincelazos para que vean que estos temas son relevantes. Y así como los anteriores días, el tema de las redes sociales, el uso de la tecnología, tiene un valor que está siendo afectado. Tiene un valor familiar, un valor individual que está siendo afectado y que está siendo atacado por el enemigo. Porque no son solamente cosas materiales que pasan fuera del ser, sino que al estar fuera del ser son utilizados como ataques para la persona. Y los valores profundos que están sustentados en los principios de Dios en nuestra vida están siendo atacados directamente. Por eso, quiero invitarles a pensar en este tema en esta mañana. Y voy a compartir aquí el screen con ustedes respecto a social media. Y el valor que vamos a estar estudiando en esta mañana son los límites. El libro de los Salmos, el capítulo número 104, versículo número 9, para los que tienen su Biblia a mano, dice, les pusiste el límite, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Este versículo nos habla de la obra creadora de Dios. Noten ustedes que Dios desde el principio, desde la creación y después del diluvio, el Señor tiene un límite para los elementos de la naturaleza. Pero así como el Señor tiene un límite para los elementos de la naturaleza, tiene un límite también para las personas. De hecho, la iglesia se presenta como un huerto, una viña que el Señor planta y que construye un cercado alrededor de esa viña. Y entendemos nosotros, por el estudio que hemos hecho de las escrituras a través del tiempo, que ese cercado que el Señor planta alrededor de esa viña, que es el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, es la ley de Dios. Por lo tanto, el Señor establece límites para sus hijos. Y si nosotros buscamos una definición para esa palabra, límites, nosotros podemos encontrar muchas definiciones, tanto en la matemática como también en la sociología. Una de las definiciones matemáticas es que el límite es el punto máximo al cual una función se acerca sin alterar el valor de otra. El punto máximo al cual se acerca una función sin alterar el valor de otra. Hay también otras definiciones, como una línea imaginaria que separa dos países o dos territorios. ¿Mm? Hay una diferencia. El límite marca una diferencia, el límite marca una línea de respeto. Y si nosotros seguimos buscando en la palabra de Dios, encontramos el libro de Proverbios, capítulo número
25, versículos 16 y 17. Todo esto está relacionado y quiero invitarles para que piensen en esto. Miren lo que dice Proverbios 25, 16 y 17. ¿Hallaste miel? Come solo lo necesario, no sea que harto de ella la vomites. No pongas con exceso tu pie en la casa de tu vecino, no sea que harto de ti te aborrezca. Noten ustedes que habla de límites, límites que se deben tener en todo aspecto de la vida. Proverbios 22, 28 dice, no remuevas los linderos o los límites antiguos que tus padres pusieron. El Señor hace mucho énfasis en los límites. Hay una historia en la palabra de Dios que puede presentar de una manera clara cuán importantes son los límites y cuán peligroso es para nosotros saltar esos límites. Es la historia de un personaje llamado Sansón en la palabra de Dios. El libro de Jueces, el capítulo número 13, versículos 4 y 5, habla de cómo ese hijo fue prometido. Mientras que su padre y su madre oraban, el Señor conoció y entendió la necesidad que ellos tenían. Y desde el principio, cuando el ángel del Señor, nuestro Señor Jesucristo, se apareció a la mujer estéril, le dijo, ¿tú eres estéril? Y estoy leyendo Jueces capítulo 13, del versículo 3 en adelante. Tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues concebirás y darás a luz un hijo. No pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios, desde su nacimiento, y comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Estas instrucciones se repiten durante el capítulo 13 en diferentes ocasiones. Se repiten las instrucciones de lo que se debe hacer. Noten que el Señor al dar la promesa pone también un límite. El Señor da las promesas, pero también pone un límite que nosotros debemos seguir en cuanto al cometido que tiene el Señor. A ella le enseñó cómo debía comportarse durante el embarazo y qué se debía hacer después con el hijo. Y esta debería ser una de las oraciones que cada padre debería tener respecto a sus hijos. Hoy, hermano, hermana, hoy tú que quizás estás planeando tener un hijo, yo quiero invitarte para que hagas la oración que hizo Manoa más adelante, en el mismo capítulo, cuando ustedes ven el versículo número 12. Dice que entonces Manoa le preguntó, cuando tus palabras se cumplan, ¿cuál debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? ¿Cuál debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Esa debería ser la oración de un padre y de una madre. ¿Qué debemos hacer con el niño? ¿Cuál debe ser la manera de vivir del niño? Y quizás una de las respuestas que el Señor ha dado a los padres es que los padres tienen tres funciones. Una es guiar a los pequeños. Los padres son los primeros maestros. La segunda es refrenar las riendas de los hijos. Los padres tienen la oportunidad de conocer a sus hijos y conocer cuáles son las tendencias que tienen. Y al querer formar y labrar un carácter perfecto en la vida de ese pequeño, pueden refrenar esas tendencias de la mejor manera. Y una tercera es establecer límites con disciplina. Cuando los hijos crecen en hogares donde hay límites, donde hay disciplina, ellos crecen en un lugar seguro, un lugar donde sienten autoconfianza, donde pueden desarrollarse de la mejor manera en el futuro. Por lo tanto, quiero invitarles a pensar un poco más en cuanto a los límites. Esta pregunta, ¿cuál debe ser la manera de crecer de niño y qué debemos hacer con él? No quedó sin respuesta. Ustedes leen los versículos en adelante, el Señor Jesús amplía la manera como debe ser educado el hijo. No solamente las influencias prenatales, sino también la educación que debe continuar de aquí en adelante. Y es que hoy en día nosotros tenemos muchas influencias. Por lado y lado somos atacados. Ayer tuvimos la oportunidad de hablar de la salud mental
y las influencias que hay a través de los videojuegos, la exposición a la violencia por medio de las películas y muchas otras cosas. Y, e hicimos una invitación al final para que pensemos la manera como se está trabajando esta situación en el hogar. Hoy quiero invitarles para pensar en los límites que debe haber en cuanto a la exposición a las redes sociales. Esto es importante. ¿Por qué? Porque las redes sociales, si bien traen cierto tipo de conexión, que es alguna de las cosas que los sociólogos expresan como un aspecto positivo de las redes sociales, hay un lado oscuro de las redes sociales. Uno de ellos es que son adictivas. Las redes sociales fueron diseñadas para crear una adicción, como lo mencionábamos ayer. Las redes sociales generan ansiedad y esto está demostrado por medio de múltiples estudios. También en la juventud, especialmente en los adolescentes y en los jóvenes adultos, genera depresión y un sentido de soledad. Se podría pensar que estarían más conectadas las personas, pero no es así. La soledad es uno de los resultados de el uso constante de las redes sociales. Algo que va a seguir avanzando y cada vez van a ser más invasivas, es decir, que hacen parte de nuestra vida y que posiblemente será muy difícil de escapar de ellas. Lo que debemos entender es cómo manejar los límites. Entonces, en el uso de las redes sociales, una de las figuras que se forma allí al usar las redes sociales es algo que han llamado el FOMO. Es el Fear of Missing Out, el miedo a perderse algo. Las personas que participan constantemente de las redes sociales ven las imágenes de sus amigos, las fotografías de sus amigos, disfrutando momentos, yendo a vacaciones. Siempre están viendo el mejor lado. Están viendo que se resaltan las mejores cosas de la vida de esa persona. Y es posible que esa persona se sienta fuera de su familia, fuera del entorno, que no está haciendo lo que los demás hacen, el miedo a perderse algo de lo que está sucediendo en el momento. Por lo tanto, las redes sociales un, eh, tienen un peligro también y debemos entender ese peligro porque hay un impacto en la salud mental. Primero porque ya lo mencioné, hay una naturaleza adictiva. El consumo constante de este tipo de redes puede generar una adicción. Y nosotros debemos entender cómo el cerebro funciona. Ayer enfaticé que la batalla que se está librando en este momento es la batalla por el dominio de la mente. Y Satanás sabe muy bien cómo utilizar sus herramientas, las ha perfeccionado durante los últimos 6.000 y más años tratando de ganar el control de la mente humana. Por lo tanto, nosotros debemos ponernos de parte de Cristo. Y así como decíamos ayer, todo lo bueno, todo lo puro, si hay alguna virtud en aquello, si es algo honesto, en esto debemos pensar. Y en cuanto al uso de las redes sociales, nosotros vemos que hay se usan filtros, por ejemplo, en las cámaras, las fotografías que se utilizan, porque hay un enfoque en la apariencia física. Se crean falsas ilusiones de lo que es la belleza. Y como lo había mencionado antes, el tal FOMO, este miedo a perderse algo, es un constante chequeo y una comparación con la vida de los demás. También se ha demostrado que el 44% de las personas, jóvenes, niños, adultos, que utilizan las redes sociales sufren acoso a través de sus amigos, conocidos, engaños, estafas. Por lo tanto, hay un peligro en cuanto al uso de las redes sociales. ¿Por qué traíamos a colación la historia de Sansón? Sansón rebasó los límites de que el Señor había expuesto desde el principio. La Biblia dice en el libro de Jueces, capítulo 14, versículo 1 y 2, que a él le pareció bien ver una joven que estaba del otro lado de la pantalla. Y esa joven que estaba del otro lado de la pantalla le pidió a sus padres que la tomaran por esposa porque era la que le agradaba. Él seguía la pasión de sus ojos. Sansón creció acostumbrado a los excesos
Y a pesar de ser un nazareo, no tenía un sentido de los límites. No sabía administrar los dones que Dios le daba. Los dones se convierten en un problema incontrolable cuando no son administrados con sabiduría. Un mundo donde no hay límites para trabajar, para organizar la vida, para el entretenimiento y también para el uso de las redes sociales, es un mundo sin control. Esto trae problemas. Hay precariedad en la salud, hay agotamiento del cuerpo, hay enfermedades crónicas y degenerativas cuando no existen límites, por ejemplo, en la alimentación, y entonces viene la diabetes, la hipertensión, viene la arteriosclerosis, porque se rompen los límites, las barreras que el Señor ha construido para nuestra sabiduría. También cuando se rebasan los límites del estilo de vida saludable. Cuando no hay límites, por ejemplo, en las relaciones amorosas, como en el caso de Sansón, se favorece el traspasar los límites desde que se es pequeño. En la juventud se fomenta constantemente a través de las redes sociales y a través de los programas de televisión, las series, las telenovelas, el amor entre niños, entre los jóvenes. Se rebasa el límite del respeto y entonces aparecen los embarazos no deseados. Se favorece hoy en día el endeudamiento constante, el uso del crédito y no hay límite para ello tampoco. Por lo tanto, nosotros debemos pensar, queridos amigos y hermanos, en este día, de qué manera estamos aplicando esos límites para nuestra vida diaria. Los límites son parte de la creación divina, como lo había mencionado. El Señor desde el principio puso un límite para todos los elementos. Los límites mantienen el orden, separan a una comunidad de la otra, una autoridad de la otra. Sansón tenía límites desde niño. Debería estar apartado de las influencias insensatas. No debía consumir alcohol. Debería apartarse de la inmundicia. No debía tocar ni un cadáver. Debería apartarse de las influencias necesarias y para ello el Señor puso una marca en su cabello. No debía cortarse el cabello en el caso de Sansón, porque los límites nos permiten respetar el derecho de los demás. Los límites representan nuestra propia seguridad también, porque ese voto de Nazareo era un cerco de protección para Sansón. Sin embargo, él no lo tuvo en cuenta. Los límites nos recuerdan que somos vulnerables como seres humanos. Llegará el tiempo cuando el Señor pasará revista por cada uno de nosotros. Y si hemos respetado esos límites, el Señor nos hallará puros delante de su presencia. Pero si nosotros pensamos que porque rebasamos los límites y no nos pasa nada, podemos seguirlo haciendo, debemos tener en cuenta que el Señor nos llamará a cuenta a cada uno de nosotros. En esta mañana quiero invitarles a pensar que para el uso de las redes sociales, todos nosotros, todos los que estamos aquí conectados, debemos poner un límite. Por lo tanto, debemos disminuir la exposición diaria a las pantallas. Se ha demostrado que diariamente las personas utilizan eh, los dispositivos, más de 2000 veces están tocando las pantallas, más de 2000 veces durante el día. Nosotros debemos asegurarnos de configurar nuestro teléfono para el uso de redes sociales. Estos aparatos, los teléfonos, tienen hoy en día dispositivos que nos permiten a todos nosotros poner un límite para las cosas. Debemos estar pendientes de esto. ¿Cómo estamos manejando el tiempo? En días pasados me sorprendía, me decía una persona, hoy estoy asombrado. Pasé con mi teléfono en la pantalla del teléfono 14 horas, 14 horas. Y yo te pregunto a ti, ¿cuánto tiempo tú estás pasando hoy en la pantalla del teléfono? ¿Cuánto tiempo estás dedicando a las redes sociales? Si no tú, quizás tus hijos, quizás las personas que están a tu alrededor. ¿Cómo debes tú presentar un ejemplo para que esto no se convierta en un hábito familiar?
que está impactando y afectando a cada uno de los miembros de la familia. Otra de las ideas es que tú puedes designar un tiempo limitado, específico para el uso de las redes sociales. Si sientes la necesidad de estar conectado, eh, debes especificar cuál va a ser el tiempo. Vas a dedicar 30 minutos, 20 minutos al día para ese uso de las redes sociales y durante el resto del día te vas a disciplinar para no tocar, no ver ese tipo de redes. Debes revisar también la lista de tus amigos, los seguidores que tienes y te invito para que saques de allí a aquellos que ejerzan una influencia negativa en tu vida. Y si tú usas redes sociales, ya sea Facebook, Instagram, cualquiera de estas redes sociales, hay múltiples de ellas, te invito para que lo hagas con un propósito específico. Cuando tú abres Facebook, ¿qué ve la gente de ti allí? Hoy en día está muy peligroso utilizar o postear o hacer comentarios en las redes sociales. Una persona puede ser conocida por lo que postea en esos lugares. Pero si tú lo estás haciendo, ¿cuál es el propósito que tienes con el uso de las redes sociales? ¿Qué tipo de mensajes las personas pueden ver en ti? ¿Estás posteando mensajes que levanten a otros, que lleven un mensaje de esperanza a otros, que le den a conocer el evangelio a otros? ¿Cuál es el propósito que tienes? Uno de los errores es que nosotros empezamos a usar redes sociales sin un propósito. Y cuando empezamos a hacer ese uso de redes sociales sin un propósito, caemos en las redes del enemigo fácilmente. Otro de los problemas es el problema de la infidelidad a través de las redes sociales. La infidelidad se ha incrementado grandemente. Personas que hacen conexión con personas que tuvieron relación en algún momento en sus vidas. Personas que hacen conexión con eh, personas que hasta ahora están conociendo y que fácilmente entran en relaciones que no deberían. Hay infidelidad, entonces, no solamente física, también hay infidelidad emocional que se presenta en estas redes sociales. Hoy quiero invitarte a tener en cuenta estos consejos y que no caigamos en la trampa como Sansón de romper los límites en la vida. Te invito para que encuentres satisfacción y felicidad fuera de las redes sociales. Existe este punto. Si bien el cerebro es permeado por el uso de las redes sociales, las conexiones, la exposición a las pantallas, recuerde que hay un influjo de adrenalina. La adrenalina se convierte en aquello que te hace estar con el teléfono pasando videos constantemente, porque hay un influjo de adrenalina. Las personas se sienten oprimidas por un momento, sienten que tienen problemas, se sienten tristes, se escapan al teléfono. Y en este uso de la adrenalina nos convertimos en los propios farmacéutas de nuestro cerebro. Hay una adicción. Cuando nosotros rompemos esto, debemos entender que debemos satisfacer la necesidad del cerebro. Y hay algunos usos hormonales en el cerebro que nos permiten estabilidad. La serotonina, por ejemplo, es una hormona que no produce un placer temporal, pero produce una satisfacción alta y elevada. ¿Cómo se obtiene esa descarga de serotonina? Una de las formas es creando relaciones verdaderas. Por lo tanto, usted debe priorizar las conexiones en persona, las actividades que mejoren su salud mental, relación, uno a uno, con una persona, establecer conversaciones, sentarse a la mesa sin los dispositivos, estar desconectado, hablar, mirar a las personas frente a frente, escuchar activamente a la persona, parafrasear lo que la otra persona está diciendo, comunicarnos, entendernos mutuamente. Esto trae más satisfacción que el uso de las redes sociales. Otra de las formas es que puedes aprender un arte, un trade, la carpintería, la plomería, puedes aprender algo que te satisfaga. Si puedes pintar cuadros o aprender un instrumento musical,
allí puedes encontrar gozo y satisfacción. Esto también incrementa la serotonina. Si tú trabajas con propósito en todo lo que haces, si generas un ambiente de trabajo donde no te estás quejando por las cosas que te suceden, sino que estás feliz y agradecido cada día, esto genera satisfacción en la vida. Hoy es un momento, queridos amigos y hermanos, donde debemos pensar en los límites que estamos teniendo en el hogar. ¿Qué límites tienen ustedes? ¿Han establecido límites para el uso de las redes sociales para todos los miembros de la familia? ¿Han establecido límites individuales? El Señor tiene límites y nos invita para que nosotros aprendamos a tener dominio propio y establecer los límites que necesitamos para nuestra vida. Quiero invitarles para que oremos en esta mañana. Nuestro Santo Padre Celestial, te damos gracias porque desde el principio tú estableciste límites no solamente para la creación, Padre, sino también para tus hijos. Y cuando pusiste a los primeros padres, Adán y Eva, allí en el jardín del Edén, habían límites también para ellos, aún antes de la entrada del pecado. Gracias, Padre, porque nos has enseñado que esos límites son barreras de protección contra los engaños del enemigo. Enséñanos a establecer límites en cuanto a nuestras relaciones personales, especialmente en el manejo de las redes sociales, los dispositivos. Entendemos, Padre, que pueden ser una trampa del enemigo para nuestra vida. Perdónanos, Padre, si hemos caído en esas trampas y si nos hemos encasillado en que esto traiga placer y satisfacción para nuestra vida. Enseña a cada miembro de iglesia a ser guiado por el Espíritu Santo, a ver los peligros que existen. Y si están haciendo uso de sus redes sociales, que aún sus redes sociales sean usadas para dar a conocer tu nombre y traer gloria a ti, Padre. Dirige a sus hijos, a sus adolescentes, a sus niños que están empezando este proceso en sus vidas. Toma la vida de cada uno de ellos en este día, en esta mañana, y hazlos una bendición para otros, conforme es tu voluntad. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, queridos hermanos, Dios los bendiga. Les deseo lo mejor en este día y ser guiados por el Espíritu Santo. Mantengan siempre en su corazón un canto y al mismo tiempo un versículo de la palabra de Dios.